Arrancó sesiones nuevo Congreso de la República. Más de 50 nuevos proyectos de ley radicados hasta hoy. Sequía en la costa Caribe. Congresistas lanzan SOS. Varias zonas se mueren de sed. Multas hasta de 10 salarios mínimos afrontaría colombiano que no acuda a las urnas de aprobarse proyecto de ley que impone el voto obligatorio. En Así Nacen las Leyes, el proyecto que busca darle solución a los colombianos que no hayan definido su situación militar. Solo una de cada 100 empleadas domésticas cuenta con todas las garantías laborales. Piden vigilancia. En Zona Digital, por primera vez, instalación del Congreso fue tendencia en redes sociales. El nuevo presidente de la Cámara, el cordobés Fabio Amín, nos reveló un aspecto poco conocido de su vida. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Empezó con buen ritmo el nuevo periodo legislativo. Cerca de 50 proyectos de origen parlamentario ya han sido radicados, iniciativas dirigidas especialmente a mejorar las condiciones de vida de los colombianos, y algunas reformas que quedaron pendientes estarán en el orden del día. Pero sin duda el tema de la paz y la reforma a la salud serán las prioridades. Además de establecer una agenda para la paz y para el posconflicto y acompañar al gobierno nacional en lo que queda de este proceso, el presidente de la Cámara, Fabio Amín, indicó que una de las principales tareas es la construcción de una reforma ordinaria a la salud que cumpla con las expectativas de todos los colombianos. Todos queremos una salud con calidad, una salud que sea eficiente, todos queremos que el servicio de la salud sea universal, que podamos contar con verdaderas herramientas de control al precio de los medicamentos y que se le pague, obviamente de manera muy justa, a los profesionales de la salud. Todo este tema, acabar con esas perversas culturas del ibuprofeno o del albendazol, acabar con el paseo de la muerte. El presidente de la Cámara indicó además que la erradicación de por lo menos 50 proyectos de ley nuevos desde el pasado domingo hasta la fecha es un muy buen síntoma del interés del nuevo Congreso por trabajar leyes en beneficio de los colombianos. Esto puede ser considerado por algunos una avalancha legislativa, pero se traduce en el interés, en el deseo que tenemos todos los miembros de este nuevo Congreso de trabajar con juicio, de hacer las cosas bien, de darle resultados a este país. La reforma a la educación, una reforma electoral, la eliminación de la figura de la reelección presidencial y la ampliación del periodo y la eliminación del voto preferente están dentro de los temas que se discutirán en los próximos meses. El voto obligatorio podría ser una realidad en el país. Una multa de hasta 10 salarios mínimos podrían pagar los colombianos que no acudan a las urnas de aprobarse un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Con el voto obligatorio se abriría el camino a una verdadera cultura de participación ciudadana y política que derrote al abstencionismo que en Colombia supera hoy el 50%. Colombia y Nicaragua son los dos únicos países de América Latina en no tener la figura del voto obligatorio. Heriberto Sanabria radicó una iniciativa que pretende establecer este como obligatorio y crear la ley del sufragante. Además de formular nuevos estímulos a los electores, tanto exenciones tributarias, facilidades para acceder a establecimientos públicos, estamos convirtiendo el voto no solamente en un deber, sino en una obligación. De ser aprobada esta ley, aquellos que incumplan se enfrentarían a sanciones pecuniarias que irían a un fondo de fortalecimiento de la democracia. Esas sanciones van hasta de 10 salarios mínimos. Los recursos van a ir al Fondo Nacional de Campañas, que está en el Consejo Nacional Electoral, y deben de ser destinados a fijar políticas, planes, programas, estrategias, campañas que motiven al ciudadano a participar de manera democrática y política. Con esta iniciativa se quiere también establecer que en aquellas ciudades donde existan sistemas integrados de transporte, su uso sea gratuito el día de las elecciones para los sufragantes. La fuerte sequía que azota la costa atlántica no solo afecta a miles de hectáreas de cultivos, el intenso verano también tiene al borde de la quiebra a cientos de ganaderos en varios departamentos de la región. Congresistas exigen del gobierno nacional acciones inmediatas y piden decretar el estado de emergencia social y económica. Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira son algunos de los departamentos en los que el fenómeno del Niño ha dejado serios estragos. La fuerte sequía, por ejemplo, en el departamento del Cesar, ha dañado miles de hectáreas de cultivos de arroz. Sus representantes hacen un llamado al gobierno nacional porque temen que los campesinos tomen medidas extremas. Si no se toman los correctivos a tiempo,
Esa es mi inquietud, que el pueblo puede salir a bloquear carreteras, hacer ese tipo de protestas pacíficas, pero que causan daño a la economía nacional. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas con tranquilidad, con paz. Desde la bancada del partido de la U le hemos hecho un llamado al gobierno para que nos den las explicaciones sobre las medidas que se van a tomar para hacerle frente no solamente a este periodo de sequía producto del fenómeno del Niño, sino las medidas paliativas también frente a las temporadas de lluvias que vendrán con el fenómeno de la Niña. Las pérdidas han sido grandes. Por su parte, los representantes de La Guajira instaron al gobierno nacional a declarar el estado de emergencia social y económica debido a que esta situación tiene en quiebra al sector ganadero. Más de 4.000 cabezas de ganado en estadística muertas, ganado vacuno, sin contar la cantidad de ganado bovino, especialmente los chivos en la Alta Guajira, que es fuente de sustento, de alimentación de nuestros indígenas. La Guajira está en la peor crisis, tenemos que decirlo con sinceridad, con valor civil, estamos ante una emergencia de hambre y de muerte. El gobierno nacional tiene que mirar seriamente lo que está ocurriendo por la sequía y ayudar de inmediato a los agricultores y a los ganaderos con el suministro de agua para sus cultivos y para sus animales y también con el subsidio de alimentos para estos. Tanto los pobladores de la región como sus gobernantes locales esperan que con la visita realizada por el presidente Juan Manuel Santos se pueda dar solución inmediata a esta crisis. Ningún colombiano podría ser reportado a las centrales de riesgo por deudas menores a 123.000 pesos de aprobarse una iniciativa que busca además continuar con la lucha en contra de los abusos de los bancos y defender el bolsillo de los colombianos. Cerca de 2,5 millones de colombianos se encuentran reportados actualmente ante las centrales de riesgo, muchos de ellos por deudas que no superan los 20.000 pesos. Por concepto de un celular, por una suma de 15.000 pesos. No sabía del monto y me dañaron mi vida crediticia. Me reportaron en Atacrédito por la suma de 15.000 pesos. Eso fue aproximadamente hace como 1 año y medio. Y pues me ha perjudicado enormemente mi historial para un crédito, para hacer algo, queda uno bloqueado totalmente. Para evitar que estas deudas de pequeños montos le sigan dañando la vida crediticia a muchos ciudadanos, el representante de la Cámara, David Barguil, presentó una iniciativa que establece nuevas reglas de juego para los morosos. Hoy en día a la gente la reportan en las centrales de riesgos por 1.000 pesos, por 500 pesos y le dañan la vida crediticia. La norma establece que no podrá ser reportado ningún colombiano en ninguna central de riesgo por deudas que no superen el 20% del salario mínimo, es decir, los 120.000 pesos en promedio. Dentro de este proyecto, que contó con el respaldo de toda la bancada conservadora y de 50 congresistas más de otros partidos, su autor también establece que las cuentas inactivas o embargadas no tendrán que pagar ninguna cuota de manejo. Asimismo, se acabará con la obligatoriedad del saldo mínimo a la hora de retirar dinero. Vamos a impedir que los bancos se sigan quedando con un saldo mínimo en las cuentas, esos famosos 10.000 pesos que uno siempre tiene que dejar y que sacan de apuros a más de uno y que nuestro dinero no tiene por qué ser ellos los que definan si tiene que quedarse un saldo mínimo establecido o no, sino que puedan retirar todo lo que tengan en las cuentas los colombianos. La iniciativa también obliga a que todos los bancos deban reconocer una tasa de rentabilidad de las cuentas de ahorro de sus usuarios. La libreta militar es uno de los requisitos para acceder a un grado como profesional o a un empleo formal. Los altos costos de los trámites y las multas por no acudir a los llamados de reclutamiento llevaron al movimiento político Mira a proponer una ley que permita dar solución a la situación militar de miles de jóvenes colombianos, incluso a quienes residen por fuera del país. Todos los detalles en Así Nacen las Leyes. Crear jornadas especiales para aquellos ciudadanos mayores de 25 años que aún no han resuelto su situación militar es el objetivo de un proyecto de ley radicado por la representante de los colombianos en el exterior, Ana Paola Gudelo. Así nacen las leyes. Tenemos un porcentaje alto de personas que no han adquirido su libreta militar y sabemos que es un documento indispensable al momento de acceder a un trabajo o incluso de graduarse de su propia carrera. También vemos la necesidad de los jóvenes en el exterior que no conocen de la necesidad de tener esta libreta militar.
Hasta diciembre de 2013, al menos 1.200.000 jóvenes en Colombia no habían resuelto su situación militar. El proyecto de ley crearía una amnistía para aquellos que son hoy remisos. La idea con el proyecto de ley es que se obtenga un 50% de descuento para las personas mayores de 25 años, pero en el caso del exterior sería a partir de los 18 años, entendiendo la necesidad que ellos tienen y entendiendo que queremos regularizar todas las personas a partir de la mayoría de edad. Representante, ¿cómo serían estas jornadas especiales? Que se haga en compañía o en armonía junto con Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, unas jornadas en los consulados donde aquellos jóvenes que han emigrado a nuestro país, incluso muchos que han crecido, que se fueron desde pequeños, puedan tener al día su libreta militar, porque eso también hace parte de su identidad. La iniciativa contempla también descuentos especiales para aquellos jóvenes mayores de 25 años que aún estén estudiando y pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN. La próxima semana más temas de interés de los colombianos en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. La desproporcionalidad en el uso de la fuerza en el conflicto armado del Medio Oriente entre Israel y Palestina obliga a que Colombia se pronuncie con contundencia. Congresista que representa a los colombianos en el exterior hace un llamado a la Cancillería para que sea más proactiva. Nuestro país está a miles de kilómetros de la Franja de Gaza, la frontera más conflictiva por estos días en el mundo. Sin embargo, Jaime Buenahora, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, hizo un llamado contundente al gobierno nacional para que asuma una posición clara en los organismos internacionales en donde tiene asiento. Básicamente quisiera que nuestra nación, Colombia, asumiera una actitud mucho más propositiva, creativa, constructiva, en búsqueda de la paz en el Medio Oriente. Realmente lo que está aconteciendo no tiene ninguna razón lógica para que ocurra. La verdad es que respetamos muchísimo el Estado de Israel, hay una colonia judía muy importante en nuestro país, del mismo modo hay una colonia palestina vigorosa, significativa, y ni qué hablar, por ejemplo, de descendientes de Siria, de Jordania o del Líbano. La desproporcionalidad de las partes es evidente, lo que se refleja en las víctimas. Es que ha habido en 2 semanas más de 500 muertos y 3.000 heridos. Es que esta gente con esos bombardeos no tiene dónde ir. De manera que este es un drama terrible y por supuesto lo que queremos es que haya un cese al fuego cuanto antes y que ojalá más pronto que tarde comiencen las negociaciones de paz en serio. Esto no se puede seguir postergando. Colombia ha sido un país receptor de miles de familias palestinas, sirias, libaneses y turcas, al igual que judías. Sus segundas y terceras generaciones hoy ocupan altos cargos en el Estado. En el Congreso colombiano, al menos 20 legisladores provienen de comunidades árabes. Las garantías laborales de las empleadas del servicio doméstico son tema en el Congreso. Un proyecto propone realizar inspecciones periódicas a los hogares colombianos para verificar si se está cumpliendo con los derechos de estas trabajadoras. Actualmente solo 1 de cada 100 empleadas cuenta con todas las garantías laborales. A pesar de que en Colombia la gran mayoría de hogares cuentan con servicio doméstico, a la fecha no se tiene una estadística real de cuántas empleadas cumplen con esta labor, debido a que son muy pocas las que gozan de los beneficios que les corresponden por ley. Muchas de ellas trabajan 48 horas a la semana y ni siquiera devengan el salario mínimo. Bueno, yo llevo 15 años trabajando, nunca he contado con una pensión, con una afiliación a salud. Si yo quiero tener salud, pensión, me toca pagarlo de mi propio bolsillo. Tampoco tenemos acceso a una vivienda digna, acceso a una caja de compensación familiar ni una recreación para nuestros hijos. Frente a esta situación que afrontan cientos de mujeres a las cuales no se les están ofreciendo unas condiciones dignas de trabajo, la representante Ángela María Robledo solicitó al Gobierno Nacional hacer un seguimiento a sus empleadores. Debería haber inspecciones a nuestras casas, a nuestros hogares, para preguntarnos allá, quienes nos están viendo, si estamos cumpliendo con el derecho que tienen ellas, que nos acompañan, y el deber que tenemos como patronas o patrones de respetar las condiciones de trabajo digno para estas mujeres en Colombia. La representante además anunció que ejercerá un control estricto a un convenio realizado con la OIT, a través del cual se reconoce la condición del servicio doméstico y buscará que se den plenas garantías a estas mujeres. El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes nació en Barranquilla, pero su amor está en Bogotá, ciudad por la que llegó al segundo periodo legislativo. Hoy en la mesa directiva espera sacar adelante grandes reformas, recuperar la confianza en el Congreso y brindar garantías a todos los partidos.
Este administrador de empresas aseguró que desde la primera vicepresidencia trabajará por sacar adelante las reformas a la educación, justicia y salud y por la ampliación al periodo presidencial, entre otros temas sociales. Hemos traído proyectos como el tema de propinas para que